La semana pasada salimos a un viaje, yo y mi esposa, a Carolina del Norte, a una boda, porque tuvimos que oficiar, yo tuve que oficiar una boda de un familiar. Y en este vuelo llegamos en la aerolínea American Airlines. Y ahí en esta aerolínea tú te sientas, hay una aplicación donde tú puedes entrar en internet y navegar sobre un montón de películas y documentarios que hay. Y encontré un documental que me pareció muy interesante, y al estar pensando en el sermón, al estar analizando sobre lo que yo te quiero compartir hoy, salió un documental de Leonardo da Vinci. Qué interesante, Leonardo da Vinci. Y les voy a poner una foto que tengo tres, les voy a enseñar una foto. Y encontré esta foto de Leonardo da Vinci. Esta foto se llama Salvator Mundi, Salvador del Mundo. Si podemos cambiar a la segunda foto, ahí nos vamos a quedar en lo que yo voy ahorita compartiendo un poco de esta información. Pero esta es una foto de lo que es el Salvator Mundi. Ahora, yo entré en este documental tratando de ser curioso, ¿no? Porque muchos conocen que Leonardo da Vinci y que el código y que esto y que aquello, pero yo tenía interés. Y al estar viendo el documental me fascinó que empieza la historia narrando desde el año 2005. La historia habla que en el año 2005 hubo una subasta inmobiliaria de unos empresarios acá en la ciudad de Nueva Orleans, allá cerca de Nueva Orleans, y los herederos de Basil Clovis Henry, que eran un empresario, tenían una foto, tenían una pintura de esta pintura maravillosa que vemos aquí atrás, lo que es el famoso Salvator Mundi. Ahora, lo interesante es que en este documental aparece que esta foto o esta pintura, que fue una de las pinturas que ahorita vamos a compartir un poquito sobre esta pintura, se subasta en la ciudad cerca de Nueva Orleans, y se subasta a $1,000. Se vende esta pintura a $1,000. Un precio barato, ¿no? Un precio no tan caro. $1,000 no está tan mal, una inversión de $1,000. Pero lo interesante es que se vende por $1,000, y hasta que unos marchantes de arte que se dedican a comprar y vender pinturas y hacer negocio supieron que había una pintura y una copia de el Salvator Mundi, y ellos trataron de buscar ese lugar hasta que llegaron, y ellos pudieron comprar esta pintura. Pero no solamente la pintura, tuvieron que comprar el lote donde estaban todas las pertenencias de la subasta, y les costó $10,000 a estos mercantes artesanos que compran pinturas y las venden como una manera de hacer negocio. Lo interesante es que el precio fue de $1,000 ¿a cuánto? A $10,000. $10,000, yo creo que a lo mejor tendría que ir a pedir un loan o pedir un préstamo para poder comprar, ¿no?, la pintura. Pero una pintura de $10,000 dirías, come on, ¿no? It's a no-brainer. Tendremos que comprarla. Es posiblemente la pintura de Leonardo da Vinci. Y lo interesante es que la pintura, cuando la compran, estaba muy mal, pero muy mal. La pintura ya no estaba tan bien como se suponía que debe de estar. Recuerden que Leonardo da Vinci vivió en los años 1500. Estamos hablando que 500 años después de Leonardo da Vinci, una pintura que se tuvo que conservar tanto para vivir 500 años. Yo tengo una Biblia del año 1800 que tiene también sus 200, 300 años, y es una Biblia que ahí está en mi oficina. Así que no vayan a mi oficina, porque si la ven es muy probable que se la quieran robar para poder venderla, ¿no? Pero estos mercantes de arte compran la pintura por $10,000, y lo interesante es que le llaman a una persona que se llama Diane Modestini.
y era una profesional pintora, y restauró la pintura hasta que se viera como la original, y ella empezó a hacer su investigación. Dice el documental que cuando ella estaba viendo los detalles de la pintura, ella empezó a navegar y empezar a estar en su zona de su hobby, y empezó a notar que esta pintura, que era una pintura, ella en el documental dice, es imposible que una persona que viva pueda hacer una pintura tan perfecta como esta. Y ella empezó a pensar, tal vez no fue Leonardo da Vinci el pintor, tal vez fue sus discípulos, porque los discípulos se les enseñaban cómo pintaba el maestro. Leonardo da Vinci tenía sus discípulos. Las pinturas de los discípulos de Leonardo da Vinci son carísimas. Y esta persona, por el nombre de Diane Modestini, italiana, empieza a investigar sobre esta pintura hasta que empieza a notar la zona. Si ustedes ven la zona de los labios, la zona de los lados de los cachetitos, empieza a notar que es una manera única como Leonardo da Vinci pintaba. Ella empezó a investigar, empezó a notar que este cuadro venía desde Londres, desde tiempos atrás, fue de una persona millonaria que se pasó a otra persona. ¿Y qué creen? Diane encuentra con la fortuna de que esta pintura era de Leonardo da Vinci. Al hacer su investigación, al poder investigar de qué se trata esta pintura, que es imposible que una persona que pise la faz de la tierra pintara algo tan perfecto como Leonardo da Vinci, fue el resultado de que esta persona, por el nombre de Diane, en la ciudad de Nueva York, dijo, esta pintura es imposible que la pueda pintar cualquier persona que pise en la faz de la tierra. Esto llevó a ella a tratar de poder decirle a los inversionistas, y los inversionistas en este documental aparece que venden esta pintura por $82 millones. De lo que fue una pintura de $1,000, de lo que fue una pintura de $10,000, ahora ya su valor es de 82 millones. En el documental aparece que lo compra un inversionista ruso, muy pero muy millonario, tal vez billonario, y venden este cuadro por $82 millones. Después el dueño en este documental subasta la famosa pintura de Leonardo da Vinci en la gran ciudad de Nueva York, en las subastas Christie's. Si ustedes ven aquí, esta es la foto, el día que ahí está en esa foto, dicen los escritores, pasan fotos, imágenes, que esta pintura de Leonardo da Vinci, Salvatore Mundo, que se traduce del italiano al español, Salvador del mundo, ahora estaba en el ojo de todo el mundo. De lo que fue una pintura de $1,000 a $10,000 a $80 millones, ahora está a punto de ser subastada. Y en la historia, en este documental aparece cómo sale el muchacho con el martillo y empieza el momento que todos estaban esperando y se empieza a subastar. El documental aparece que el que estaba en la subasta, el comunicador, empieza a decir, comienza este momento más inesperado para la gente, y empieza a dar su elocuencia de lo que hace un subastador, y empieza, esta pintura se va a ir por $100 millones, $100 millones, y una persona dentro de la audiencia dice, yo me la llevo. Empieza la persona a hablar y dice, ahora $150 millones. ¿Quién tiene $150 millones? Yo no tengo $150 ahorita, ni siquiera en mi cartera, pero $150 millones. Viene una persona y levanta su mano dentro de los inversionistas. Recuerden, cuando los inversionistas están tratando de comprar algo en una subasta, no están presentes, ellos están por teléfono, porque es anónimo. Porque es muy probable que en el teléfono está el Chapo Guzmán, es muy probable que está los más famosos carteles de Sudamérica, ¿no? Y ellos no pueden revelar su identidad porque es anónimo la compra. Así que ellos contratan a alguien que está ahí en el momento con un teléfono diciéndole si quiere hacer la oferta. La pintura se fue a $150 millones, y la gente empieza a emocionarse porque 150 millones es mucho dinero. Después el del martillo lo tiene en la mano
Dice el video y los historiadores comentan que este suceso fue en el 2000, por ahí del 2012, y el subastador tiene el martillo en su mano listo para decir comprado. Le mete ahí un poco de energía el subastador y dice ahora $200 millones. Y alguien ahí en el teléfono dice $200 millones y levanta la mano y la gente se empieza a emocionar, empiezan a aplaudir como si estuvieran en una iglesia, como si fuera domingo de resurrección. Y la subasta sigue. Ahora 250 millones de pesos, levanta alguien la mano, no de pesos, de dólares. Ahora 300 millones de dólares y alguien levanta la mano hasta que se llega a 450 millones de dólares. $450 million. Y dice el subastador, 450 millones de dólares. Ahí todavía no llegaba a 450 esta imagen, pero aquí se ve que cuando la pintura llega a los $400, la gente entra a la euforia y la gente se emociona. En esa pintura pueden ver ustedes, la gente está tomando fotos porque $400 millones se convertía en la pintura más cara de la historia del mundo. Llega un inversionista y pone una propuesta de $450 millones por un príncipe de Arabia Saudita que se llama Badr bin Abdullah bin Farhan Al Saud. Y esta persona compró la pintura por $450 millones y se convirtió en la pintura más cara de la historia del mundo. Qué impresionante. Y cuando yo estaba viendo este documental me llevó a pensar si podemos quitar la foto para poder ahora ponernos en modo de sermón. ¿Por qué te cuento esta historia, iglesia? ¿Por qué estoy gastando mucho tiempo de mi sermón para contarte esta historia? Porque es una historia relevante de nuestros tiempos, que puedes ir al YouTube, puedes ir al Google y puedes buscar este príncipe de Arabia Saudita que hasta tiene un yate privado de $500 millones, donde posiblemente la última vez que vieron la copia del Salvator Mundi estaba en una de sus habitaciones. Imagínate. ¿Por qué te cuento esta historia? ¿Por qué hoy vienes a escuchar de este mensaje? Porque hay una cosa, iglesia. Qué interesante que esta pintura de esta persona, de Da Vinci, se considera la original, la única que llegó hasta venderse hasta $450 millones. Esto me puso a pensar que si esta copia se considera la original, la verdadera, ¿qué decimos de la Biblia? ¿Qué decimos de la palabra de Dios? Aquellos que son escépticos, que dicen que la Biblia no es la verdad, que la Biblia es solamente una copia que se copió y que se fue de otra copia y que se perdió el mensaje y la Biblia fue corrupta. Y ese es un tema muy interesante. Muchos que nos están viendo a lo mejor por YouTube y por Facebook dicen, tal vez la Biblia fue corrupta, tal vez alguien le cambió. Pero hay una cosa, iglesia. Quiero que sepas una cosa, no pasaba ni siquiera 50 años después de Cristo y habían múltiples copias de las cartas pastorales que iban en camino a diferentes iglesias. La palabra de Dios es 99.9, si lo quieres ir un poquito más conciso, porcentaje para recuperar todos los manuscritos, si es necesario llegar hasta el punto y la coma de lo que se escribió en los originales manuscritos, que eran el griego o Antiguo Testamento, hebreo o arameo. ¿Qué quiero decirte con esto, iglesia? Que tú tienes a un Cristo que no necesita ser comprobado a través de una subasta de $450 millones. Tú tienes a un Cristo que tiene más validez que una pintura de Da Vinci. Tú tienes a un Cristo que vale más que tu casa, que tu coche, que tu dinero, que tu fortuna, que cualquier persona pueda comprar. A Cristo nadie se lo puede comprar. A Cristo tú lo pones en una subasta y nadie le puede llegar al precio a mi Cristo Jesús, porque lo que Él hizo nadie lo ha hecho, ni comprando una pintura, ni haciendo una hazaña de Leonardo da Vinci, ni nada que se pueda ver a través del mundo. Quiero que sepas una cosa: la pintura de Leonardo da Vinci es una extensión de la creación de Dios. Y así como Leonardo da Vinci hizo una extensión de su criatura, de la creación de Dios, Dios hizo una extensión en Leonardo da Vinci. Todos nosotros somos imagen y semejanza a Dios y somos creados por Dios. Y ese es hoy el punto de hoy. Y por eso quiero que regresemos hoy a Pablo y a Bernabé. Pablo y Bernabé la semana pasada estuvieron en la isla de Pafos. Digan conmigo, Pafos.
Ahora ellos terminan su viaje en Pafos y ellos ahora embarcan porque tienen que ir a Antioquía. Y hoy vamos a estar viendo la historia de Pablo y Bernabé. Ellos desembarcan a la ciudad de Porturia de Perge. Y Juan Marcos, dice la Biblia en Hechos, vamos a estar viendo del versículo 13 al 52, pero no los vamos a leer todos porque vamos a estar aquí 2 horas y se me van a cansar, pero vamos a ir narrando. Y Pablo llega a su fin con Bernabé y Marcos para poder irse a otra ciudad a predicar ¿qué? Las buenas nuevas. Entonces vemos que Juan Marcos, dice la Biblia, que les dejó y regresó a Jerusalén. Así que Pablo y Bernabé, dice la Escritura, siguieron su paso a Antioquía de Pisidia. Ahora, aquí tengo un mapa. Estamos viendo domingo tras domingo la zona de mapas, porque es importante ver cómo es el viaje misionero que Pablo está realizando. Este es el primer viaje misionero. Si ustedes ven el mapa, en este mapa pueden ver el primer viaje, el segundo viaje, el tercer viaje de Pablo y posiblemente lo que dicen los teólogos, él llegó a Roma. Pablo llegó a Roma. Si ustedes ven hasta allá arriba, allá por Galacia, abajo está Antioquía. Antioquía de Pisidia. Ahí es donde Pablo, ahora vamos a estar viendo una historia donde él llega a Antioquía de Pisidia. Recuerden que él estaba en la zona número 10, en la de Pafos. De la zona 10, él se va a la zona 13. Claro, sale de la zona 10 a la zona 11, allá por Cilicia, allá por Listra, y luego después llega hasta Panfilia. Dice la Biblia que llegó a la ciudad de Perge, y de Perge él recorre ahora a lo que es Antioquía de Pisidia. Después vamos a estar en Mileto la semana que viene, en Iconio, una de las ciudades también que aparece, pero aquí quiero que pongan su atención en Antioquía de Pisidia. Aquí vamos a estar hoy acampando en esta ciudad. ¿Y qué está haciendo Pablo ahora? En Antioquía de Pisidia. Dice la Biblia que ellos llegan a Pisidia y les toca que es el día de descanso. Digan conmigo, día de descanso. Es el día de descanso, el Sabbat. Y se le ocurre a Pablo y a Bernabé ir a las sinagogas. Dice la Escritura. Pablo y Bernabé llegan a las sinagogas. Las sinagogas es como la iglesia de ahora. Y llegan a la sinagoga y ellos al estar ahí están escuchando que se está leyendo las lecturas acostumbradas por los judíos. Las lecturas, ¿cuáles son? En las sinagogas se leían 2 cosas. Se leía los libros de la ley, que es el Pentateuco, y se leía los libros proféticos. Tenemos los libros de los profetas mayores y los profetas menores. Ellos entran a la iglesia y el pastor o el rabino o el fariseo está leyendo de la ley y de los profetas. La ley dijimos que es el Pentateuco. Los profetas son las profecías del Antiguo Testamento y ellos están leyendo la palabra de Dios. La Biblia narra, si ustedes están leyendo la Escritura más adelante de tarea, la Biblia narra que al terminar las lecturas de la ley y las lecturas de la profecía, alguien de los fariseos, alguien de los rabinos preguntó. La famosa pregunta que nosotros estamos acostumbrados. ¿Alguien tenía una palabra de aliento? ¿Alguien tiene una palabra de aliento? Venga para enfrente para que hable. ¿Recuerdan esas iglesias tradicionales donde el pastor decía, vengan a compartir sus testimonios? Y salía gente de la audiencia y compartían sus testimonios. Eran testimonios de 1 a 3 horas. Donde la abuelita, donde la bisabuela, donde la gente salía de la audiencia y compartía desde que nacieron hasta que ahorita están ahorita. Algo similar pasó aquí en esta historia. Están en la sinagoga, se lee la ley, se lee no solamente la ley, los profetas, y el fariseo principal, el rabino, dice en el versículo 16, dice que si alguien está interesado en compartir una palabra de aliento, ¿y qué crees? Se le ocurre al gran Pablo levantar su mano.
Pablo levanta su mano dentro de la audiencia, así como ustedes están sentados, y levanta su mano, se pone de pie y dice: yo tengo una palabra para ustedes, hombres de Israel, dice la Biblia, y ustedes, gentiles temerosos de Dios, escuchen. Pablo se levanta dentro de la sinagoga y no tiene miedo. Pablo se levanta con mucho valor y dice: yo tengo una palabra. Ahora, ¿cuál es la palabra que Pablo da? Es lo que vamos hoy a enfocarnos. ¿Cuál es la palabra que él dio? Dicen los historiadores que este fue el primer sermón de Pablo. Vamos a juzgar su sermón. El primer sermón de Pablo. Y dice la Biblia que en su primer sermón, si ustedes van del versículo 16 al 25, no lo vamos a leer, pero del versículo 16 al 25, Pablo se levanta con mucho valor. Y Pablo les predica a los judíos y a los gentiles que se convirtieron en el judaísmo. Y si ustedes ven del 16 al 25, Pablo empieza su sermón con las siguientes palabras. Dice la Biblia: Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Qué interesante Pablo, que levanta su mano y con mucha autoridad se escucha que está hablando. La Biblia narra en el versículo 16, él empieza diciendo: él dice, el versículo 17, el Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron ¿en dónde? En Egipto. Y el sermón de Pablo se divide en dos partes. Lo primero es interesante porque Pablo empieza compartiendo sobre la historia. Digan conmigo: historia. Pablo conocía la historia. Pablo sabía de su pasado. Pablo sabía muy bien el pasado. Y Pablo se levanta dentro de la audiencia: iglesia, no quiero que se me pierdan. Y le dice: ¿recuerdan ustedes cuando estaban en Egipto? Cuando tenían dinero, cuando aún en su infidelidad Dios estaba allí en Egipto, cuando ustedes crecieron, cuando se multiplicaron. Pero también recuerden, le dice Pablo, recuerden cuando estaban en la esclavitud. Dice el sermón de Pablo: ustedes estuvieron en Egipto, pero también estuvieron en esclavitud. Digan conmigo: esclavitud. Por muchos años. Si fuera hispano, la neta, estuvieron por muchos años de esclavitud, carnales. ¿Verdad? Después le dice Pablo: 40 años estuvieron en el desierto y aún Dios seguía siendo fiel. Yo quiero decirte una cosa: cuando tú eres infiel a Dios, Dios es fiel. Muchos buscamos el mensaje de que hay que ser fiel para que Dios sea fiel con nosotros. No. Si fuera así, Dios nunca fuera fiel con nosotros. Dios es fiel aún en nuestra infidelidad. Dios es bueno aún cuando somos infieles. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo y todos nosotros y los que nos ven en YouTube y en Facebook Live hemos pecado. Y por haber pecado no necesitamos gracia, no necesitamos oportunidad, no necesitamos un salvavidas, necesitamos muerte. Pero Dios le habla a Pablo y le dice a Pablo: reconoce, ayuda a que reconozcan que estuvieron 40 años en el desierto. Después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después del desierto, iglesia? Llegó la tierra prometida. Moisés no llegó a la tierra prometida y no vamos a entrar en Moisés. Pero Moisés no llegó a la tierra prometida, pero sí llegó Josué y Caleb. Dice la palabra de Dios, y que llegaron a la tierra prometida. Pero todo esto tomó 450 años. ¿Por cuánto se vendió la pintura? $450 millones. ¿Cuántos años estuvieron llegando hasta la tierra prometida desde que Dios les prometió? 450 años estuvieron en búsqueda de la tierra prometida. Pero ¿qué crees, iglesia? Dice Pablo, le dice a los gentiles que se habían convertido al judaísmo y a los judíos, y les dice: ¿pero qué creen? No se me pierdan, les dice.
Dios les llevó a la tierra prometida desde Egipto, pero después llegó el tiempo de los jueces, dice Pablo. Tuvieron jueces y siguieron siendo infieles. ¿Recuerdan el tiempo, el periodo de los jueces, iglesia? Tuvieron jueces, dice, tuvieron a Samuel, el profeta Samuel. Tuvieron a los reyes. ¿Quién recuerda a Saúl, el fortachón chaparrito que dicen los teólogos? Tuvieron también a David como uno de los reyes. Y sin embargo, dice Pablo, fueron infieles al Señor. Y aquí es donde Pablo llega desde David y comienza a hablar y les dice: díganme de Juan el Bautista. ¿Recuerdan Juan el Bautista que dice: yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias? Y aquí viene lo más importante, que Pablo llega de Egipto, esclavitud, 40 años, tierra prometida, jueces, Samuel, reyes, Saúl, David, Juan el Bautista, y termina diciendo: ¿y qué de Jesús? ¿Qué de Jesús? El clímax del sermón. Todo sermón, para los que están ahorita escuchando, todo sermón es importante que tenga un clímax. El clímax del sermón es lo más importante del sermón. Es lo mismo en el fútbol, es lo mismo cuando cuentas una historia. Eso nos enseñaron en español. Es importante que vayas construyendo un clímax para que cuando llegues a la punta de arriba la gente esté fascinada. Las películas lo hacen. Es cuando entran los carros bolones, cuando empiezan los edificios a caerse, cuando sale Superman o cuando sale ahora los que vieron Spider-Man. ¿Cuánto tiempo salió en salir un montón de Spider-Mans? No salieron al principio. Los Spider-Man no salieron al principio. Salió el principal Spider-Man. Pero después salió el Spider-Man 1, el Spider-Man 2, el Spider-Man 3. Y ahí andaban ahí como acá bien. Y se metieron por una bolita del tiempo y entraron y la gente se lo cree. Pero lo interesante es que Pablo ahora habla del clímax, habla de Jesús. Y hoy vamos a estar concentrándonos más en la segunda parte del sermón. La primera parte, él habla de la historia. La segunda parte, no quiero aburrirte, pero esto es muy importante que tú lo sepas hoy. La segunda parte es donde a mí me interesa mucho que hoy no pierdas la atención. Hoy vamos a concentrarnos en la segunda parte del sermón. Del versículo 26 al 42 es fascinante, iglesia. Porque del versículo 26 al 42 Pablo anuncia, digan conmigo, anuncia el mensaje de salvación. Pablo les habla de la historia, pero Pablo aterriza después del clímax de hablar de Jesús. Él aterriza su sermón hablando de ¿quién? De Jesús. Él aterriza hablando del Rey de Reyes, que merece toda honra y toda gloria, y les da una patada a ellos con guante blanco diciéndoles: ¿dónde está ese Cristo que ustedes llevaron a la cruz del Calvario, a ese madero, y que no se pudrió y que no se quedó en una tumba? Porque mi Cristo, Él resucitó. Mi Cristo está levantado a la diestra del Padre. Él está vivito y coleando, como dicen algunos. Y si ustedes ven versículo 27 en Hechos 13, narra la historia que la gente de Jerusalén y sus líderes, dice la palabra de Dios, no reconocieron a Jesús. Los judíos no reconocieron a Jesús como la persona, dice la Biblia, de quien hablaron los ¿quién? Profetas. Aquí hay una cosa interesante, iglesia. Tú puedes estar en la iglesia sentado 24/7, 365 días del año, escuchar de la profecía, escuchar de la ley, pero puedes faltar de conocer a Cristo Jesús. Los judíos leían la ley. Y por eso Pablo, no tenemos tiempo, pero Pablo empieza a aventar salmos que profetizan la venida de Cristo. Y Pablo empieza a atacarles y a decirles: recuerden salmos tal, recuerden salmos tal, recuerden salmos tal, recuerden la profecía. Ustedes están leyendo, todas las sinagogas están leyendo la profecía, pero no han encontrado que Jesús realmente es el verdadero. Y la Biblia dice que los líderes no reconocieron a quién, a Jesús, como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, dice Pablo, lo condenaron y al hacerlo cumplieron las palabras de quién, los profetas,
que se leen todos los días de descanso. ¿Cuál es la profecía, iglesia? La palabra de Dios habla en el versículo 29 al 30 y dice la Biblia: una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron ¿en dónde? En una tumba. Pero Dios, dice, lo levantó de los muertos. Iglesia, la tumba no pudo con el Hijo de Dios. La muerte no pudo con el Hijo de Dios. Los demonios no pudieron con el Hijo de Dios. Los dardos del enemigo no pudieron sostener la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Si hoy tú estás aquí sentado en la iglesia, ¿sabes por qué estás aquí? Porque tienes a un Dios que vive. Tú tienes a un Dios que resucita milagros, que resucita sueños, que hace que todo tenga una segunda oportunidad. Nosotros somos la iglesia de las segundas oportunidades. Esa es la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia donde no importa cómo vengas, cómo está pasando tu vida. Si hoy tú vienes con adicciones, con problemas, con necesidades, qué bueno, porque Dios te va a cambiar y Dios te va a restaurar. La iglesia es para el que es imperfecto y no para el perfecto. La iglesia es para el necesitado y no para el que no necesita. La iglesia es para el pobre y no para el rico. Estoy hablando espiritual. La iglesia es para el cansado y no para el que esté acá chido. La iglesia no es para el fuerte, es para el débil. La iglesia es para aquella persona que es un cero a la izquierda. La iglesia es para aquella persona que no merece una oportunidad. Esos somos nosotros. Esa es la iglesia. La iglesia de Cristo no es un club social, no es un club de religión. No somos aquí mormones, testigos de Jehová, no somos metodistas. Y lo voy a decir una vez más, aquí no somos bautistas, aquí somos seguidores de Cristo. Claro, doctrinalmente nuestra denominación es bautista, pero nosotros, sobre todas las denominaciones, que no vayamos al cielo diciendo yo llego aquí al cielo porque soy bautista, sino Dios te va a decir estás en el lugar equivocado, chico. O no digas es que yo llego aquí porque yo hablo en lenguas y yo declaro y yo arrebato y arrebaté, allá en el mundo arrebaté, pero nada agarré. Yo me pregunto, los predicadores de la prosperidad, si tanto arrebatan, ¿por qué no ayudan a su congregación a arrebatar casas de lujos, jets privados y todas estas lujosidades que tienen? Yo no veo a nadie haciendo eso, más que el pastor es el único que se llena las manos de oro, pero la gente de abajo sigue igual de pobre y miserable, porque no hay un mensaje verdadero. Iglesia, le ponemos al evangelio, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de los ricos, el evangelio de los pobres. El evangelio es una sola cosa, es evangelio y punto. No busques otra cosa dentro del evangelio. El evangelio son las buenas noticias, no que tú no tengas prosperidad. Las buenas noticias es que tú sepas de Cristo Jesús, que Él vino, que Él murió, que Él resucitó, que Él fue levantado. Y como dice Pablo aquí en esta palabra, la tumba no pudo vencerlo, dice Pablo. Pablo reitera y dice, chicos, Dios lo levantó de los muertos. Y por eso el versículo 34, si vamos al versículo 34, dice la Biblia, pues Dios, aquí viene algo interesante, había prometido levantarlo de los muertos. Dios había prometido levantarlo de los muertos. Y Pablo dijo, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo, citó uno de los salmos, versículo 34 cita uno de los salmos. Isaías 55:3. Versículo 34 dice lo siguiente: yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí ¿a quién? A David. Y dices, pastor, pero ¿cómo está eso que a David? Versículo 34 dice, yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Pero versículo 35 al 36, no es David,
Aquí hay otro David. Dice otro salmo, dice versículo 35, lo explica con más detalle. No permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Versículo 36, este salmo no hace referencia a David. Pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, dice la Biblia, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. El cuerpo de David se descompuso. Así que no puede ser David el rey. Tiene que haber otro David que viene de la descendencia de David. Y ese David es el rey de Judá, el rey de reyes, el león que está sobre todas las cosas, pero que tuvo que venir como un cordero para poder pagar tus pecados y poder regresar después como el león de Judá. Y la Biblia sigue narrando y la Biblia sigue diciendo, no, el salmo se refería a otra persona, a alguien quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Hoy quiero decirte una cosa. Lo que una pintura de 450 millones de dólares o 500 años de historia necesita que se componga, necesita que se arregle, porque los colores se le caen, la pintura se hace y se echa a perder con el tiempo. El Cristo Jesús que yo tengo no se echa a perder. El Cristo Jesús que yo tengo no es algo que yo me pongo aquí en una cosita aquí o en una esclava o en una pintura. Mi Cristo Jesús es un Dios verdadero, que pasaron 2000 años y Él sigue cambiando la vida de las personas. Que pasaron los 2000 años y la Biblia sigue siendo verdadera. Que han pasado 2000 años y Dios se sigue moviendo como nunca jamás lo hemos visto. En medio de una pandemia, dime si Dios no ha sido fiel contigo. En medio de una pandemia, dime si no estás aquí paradito con dinero, con prosperidad. Porque no es que Dios prometa prosperidad, pero cuando tú estás en Dios, iglesia, Dios provee. Dios es el Dios proveedor. Pero hoy te quiero decir una cosa. Este sermón se resume en una cosa, y con esto quiero que tú te lo pongas en tu mente y no se salga de tu corazón. Dios hoy no quiere venir a traerte prosperidad. Dios hoy me dice que te diga que te viene a traer algo mejor que la prosperidad, algo mejor que el dinero, que las casas, que las promociones o que cualquier cosa que tú anhelas. Hoy tú, tus ojos me lo dicen, hoy tú necesitas no prosperidad. Hoy tú necesitas perdón. Hoy tú necesitas perdón. ¿De qué sirve que tú hayas vivido en el pasado una vida así, o en el futuro tú tengas esto que tú anhelas, pero hoy tú necesitas perdón? You need forgiveness today. It doesn't matter how much money you have, or how many houses you have, or how much money you have in your credit account, but you need forgiveness today. Hoy necesitas perdón. Si hoy no te puede perdonar tu papá, si hoy no te puede perdonar tu hijo, si hoy no te puede perdonar un familiar o alguien a quien tú dañaste, yo te quiero decir una cosa: Dios te puede perdonar. No importa qué hayas pasado en tu vida. Adicción, fallarle a Dios, engañar a tu esposa, a tus hijos, ser una persona ratera, una persona que ha llegado a su casa borracho, y tal vez tu esposa no te puede perdonar, o tal vez tu esposo no te puede perdonar. Yo te quiero decir una cosa: Dios te puede perdonar. Tu pastor, tal vez el que está aquí enfrente, que es un pastor prestado, porque Dios es el pastor de pastores. Cristo es mi pastor y nada me faltará. Pero el pastor que Dios te ha prestado ahorita en este momento te está diciendo: a lo mejor yo no te puedo perdonar, pero Dios sí te puede perdonar. Porque la Biblia dice aquí en el versículo 38, quiero que ustedes me pongan atención. Versículo 38 al 39 es lo más importante de este sermón. Si tú ves la historia, si tú ves lo que Pablo le dice a la gente, pero tú no entras al versículo 38 o 39, perdiste el sermón. Porque el versículo 38 dice: hermanos, escuchen. Estamos aquí para proclamar. Pablo dice: estamos aquí para proclamar. No estamos aquí para juzgar. La iglesia no es para juzgar. La iglesia es para proclamar el evangelio.
Y vemos a un Pablo que en lugar de condenar, en lugar de decir ustedes matones que se van a ir al infierno, hijos de Satanás, no, Pablo termina su sermón diciendo: sé que ustedes llevaron a Jesús al madero, sé que ustedes llevaron a Jesús ante Poncio Pilato, pero ¿saben una cosa? Aún en el fracaso, aún en la traición, hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre, ¿qué hombre? Jesús, ustedes tienen ¿qué? El perdón de sus pecados. Versículo 39 dice: todo el que cree en Él es declarado justo ante Dios. Algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Hoy no importa cuánta ley tú escuches o cuánto judío tú eres, si eres de sangre judía y eres circuncidado, eso no te puede dar salvación, iglesia. Y aquí Pablo le está diciendo: aunque ustedes fallaron a Dios, aunque ustedes llevaron a Cristo a un madero, lo llevaron ante Poncio Pilato, el que ustedes hayan traicionado al Dios, al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, ¿sabes qué? Dios les ama más, Dios les perdona, Dios les justifica. Y tercero, lo que la ley no pudo hacer nunca jamás y nunca podrá hacer, Dios lo pudo hacer con una persona que se llama Jesucristo. Por eso aquí en este versículo yo te quiero decir una cosa: ¿tú quieres vivir con un Cristo religioso que se pone en una pared, o tú quieres vivir con un Cristo que no está en una pared, que está abajo, que está arriba, que está a un lado, que está al otro lado, que está en África, que está en Sudamérica, que está en México, que está en Colombia, que está en cualquier lugar de la faz del universo? Ese es tu Dios. Un Dios que no está en una pintura, un Dios que está en su omnipresencia, en su omnipotencia y en su omnisciencia, iglesia. Hoy el Señor me dice que te diga que el Señor viene a traer perdón de pecados. Hoy el Señor me dice que te diga que puedes ser justo ante los ojos de Dios. Esta palabra justo, muchos de ustedes la saben, pero nadie puede ser justo ante los ojos de Dios si no es a través de Cristo Jesús. Este es un término legal de un abogado. ¿Qué es lo que te justifica ante Dios? ¿Tu coche? ¿Tu machismo? ¿Tu ciudadanía americana? ¿Tus hijos tan buenos que sean en la escuela? ¿O la herencia de tu papá? ¿O porque eres hondureño, guatemalteco o mexicano? Dices: yo soy vato loco, Aquí no se metan conmigo, porque si se meten conmigo ya tengo mucha raza ya en mi país. Iglesia, hoy, como dice Felipe, o no es Felipe Calderón, Vicente Fox, hoy tú puedes ser perdonado de tus pecados. Hoy tú puedes ser justo ante los ojos de Dios. Y lo más importante, y esto es algo que quiero reiterarlo, lo que la ley no pudo lograr, Dios lo pudo hacer posible mediante el Hijo de Dios. Cuando decimos lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo posible ante su Hijo Jesucristo. La Biblia nos dice que la humanidad nunca se podrá salvar por la ley. Hoy tú le vas a fallar a Dios, y mañana le vas a fallar a Dios, y en 3 días le vas a fallar a Dios y le vas a dar la espalda. Pero lo que la ley no puede hacer, Dios sí lo puede hacer. Lo que la ley no puede hacer en tu vida, Dios hoy lo puede hacer en tu vida. Porque Dios ha mandado, escúchenme, a una persona de la Trinidad que se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo no es algo que los predicadores lo soplan en una persona y se caen y se empiezan a hacer como changuitos ahí. No, ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te levanta, el que te da vida, el que te hace llevar para enfrente, el que al salir de aquí tú eres una persona que se levanta con las ganas de poder salir adelante y decir: no importa hoy si yo soy indocumentado, si tengo dinero, si no tengo dinero, si estoy en crisis, si no estoy en crisis, si mi esposo me hace caso, si no me hace caso, si mis hijos son rebeldes o si mis hijos no son rebeldes. Hoy lo que importa es que yo tengo el favor de Dios, y cuando tú tienes el favor de Dios, tienes todo. Pero el Espíritu Santo es lo que te va a ayudar a poder salir adelante y poder fortalecerte desde adentro para afuera. Pero tú no puedes tener al Espíritu Santo si tú no le aceptas a Cristo como tu único Señor y Salvador.
Así que ahí donde tú estás, ¿por qué no te levantas sobre tus pies? Hoy es tiempo que Dios empiece a sanar. Hoy es tiempo que Dios empiece a trabajar. Hoy es tiempo que Dios te pueda perdonar. Hoy tú necesitas perdón. Yo no sé por qué, yo no sé qué hiciste, yo no sé qué ha pasado en tu vida, pero yo sí sé una cosa. Al pastor le puedes mentir, pero a Dios no le puedes mentir. A tu esposa le puedes mentir, pero a Dios no. Puedes hacer un mal trato con alguien, venderle un carro o no sé, o vender una casa y transear a alguien ahí con un contrato que diga en letras chiquitas, si se tarda 3 días le quitamos la casa. Pero ¿sabes una cosa? Dios puede perdonar a esas personas. Y hoy no es para juzgarte, hoy es para decirte que el único que tenemos que complacer es Dios. Así que en expresión de exaltación, en expresión de adoración, yo quiero abrir el altar. Yo quiero que vengas ante el altar y puedes decir: Dios, vengo a ti en justicia con tus ojos. Tú eres el que me das justicia, tú eres el que me perdonas, tú eres el que me justificas, pero sin ti nada soy. Es tiempo que la iglesia se fortalezca por la palabra de Dios y por el poder de Dios. La iglesia no se puede fortalecer por un mensaje elocuente, pero la iglesia se fortalece por la palabra de Dios. Y segundo, la iglesia avanza a través del perdón de pecados. Si Dios no perdona nuestros pecados porque no le estamos pidiendo a Él perdón, ¿de qué sirve la iglesia? ¿De qué sirve que escuches sermones de estos y de aquellos y profetas y apóstoles? Hay gente que le gusta ver en el YouTube pastores, profetas y no sé qué otras cosas, ya les llaman arcángeles en Colombia. No es que los de Colombia estén mal, sino que en Colombia hay un nuevo movimiento que es el arcangelismo y todo esto. Pero, hermanos, aquí está la verdadera palabra. Y la verdadera palabra dice: Dios ha mandado a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna. No hay más. El evangelio no es comprarlo, el evangelio es aceptarlo. Aquí puedes venir a aceptarlo, arrodillarte, pero ven con tu familia, ven con tus hijos al altar en una manera de postrarte ante Él. Si tú tuvieras la oportunidad de ir y tomarle una foto al Salvator Mundi, ¿lo harías? Claro que sí. Pero yo te digo una cosa: si tú tendrías un acceso aquí sin hacer fila, venir ante el Altísimo, no porque el altar sea santo, porque en el altar hayan poderes saiyajines aquí, no, porque en el altar aquí tú puedes venir, hincarte y decir: aquí estoy yo, Dios, heme aquí, con todos mis defectos, con todas mis necesidades, pero yo necesito de tu gracia. Ven al altar.